pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Hola, soy Nauxolrak 5ZZ y hoy les traigo la tercera parte de curiosidades de los monstruos y criaturas del Halloween. Un vampiro es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente la sangre, para mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Hay tres tipos de vampiros. Vampiros involuntarios. Son hijos naturales de aquellos que han sido vampiros o personas que han sido mordidas por vampiros. Vampiros accidentales. Son individuos que murieron prematuramente, dejando algo pendiente en esta vida. Los herejes, suicidas, excomulgados, y otros sujetos similares. Vampiros voluntarios. Son los que a voluntad son capaces de transformarse, lobos, murciélagos, niebla. La mayoría de vampiros tienen la habilidad de transformarse en un animal. Muchos vampiros pueden transformar aún su cuerpo en una nube de niebla. Otra habilidad entre vampiros es la energía y sentidos humanos más agudos. La habilidad de la energía consiste en lanzar impulsos para mover objetos o humanos, abrir puertas, etc. También pueden destrozar cuerpos con la constricción. Tienen la habilidad de convocar y dominar diferentes tipos de animales que principalmente serían los mismos en que se convierte. Casi todos los vampiros tienen que dormir en su ataúd durante el día. Originalmente se hizo el ataúd, para que los animales no excavaran arriba del cuerpo. Al viajar, algunos vampiros deben llevar tierra de su lugar de origen. Casi todos los vampiros son muy sensibles a los rayos solares, muchos son debilitados por ellos y los daña, depende de la especie, pero puede llegar a matarlos. En la novela de Bram Stoker Drácula, él no era afectado tan fuertemente por la luz del sol, pero mermaba sus poderes. Se piensa que el personaje de Drácula haya surgido en la fantasía popular a raíz de un personaje real, Vlad Tepes, un príncipe rumano que vivió en el siglo XV. Símbolos religiosos. En la mayoría de los casos el símbolo no basta para dañar a un vampiro, para que surte efecto, el portador del símbolo, tal como la cruz cristiana, debe tener fe en el símbolo. De otra forma no surtirá efecto. A veces el símbolo no hacía falta que sea religioso. Los vampiros no se pueden reflejar en espejos. La razón es que dado que los vampiros están muertos no tienen alma, consecuencia, no pueden reflejarse en los espejos y tampoco tiene sombra. Más tarde se dio lugar a la creencia de que los vampiros no aparecen en las fotos. Se puede matar un vampiro por ponerlo directamente entre dos espejos. Como los vampiros carecen de alma, ellos no sienten nada, pero Drácula estaba enamorado de la reencarnación de su esposa. Los vampiros no pueden cruzar el agua en movimiento tales como ríos. Antiguamente, el método que se utilizaba para descubrir si una tumba o un ataúd contenía a un vampiro era con un caballo y un niño o niña virgen. El niño se montaba en el caballo, algunas tradiciones cuentan que debía ir desnudo y otras que daba igual, y si el caballo pasaba por alrededor sin inmutarse, entonces no había nada que temer, pero si éste se ponía muy nervioso, eso quería decir que había un vampiro. Si una persona ha muerto, y un animal salta por encima del cuerpo, antes de ser enterrado, esa persona podría llegar a ser un vampiro. En Rumania esto se puede curar poniendo un pedazo de hierro en la mano del cadáver. Según leyenda, las víctimas de un vampiro tienen que morir, de otro modo nunca llegarían a ser un vampiro. Un cadáver era desenterrado y considerado vampiro, si su cuerpo parecía hinchado, le salía sangre de la boca o la nariz, si sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado, poseía un aspecto más saludable de lo esperado, y pocos o ningún signo de descomposición. Llover o granizar mucho indicaba que había un vampiro en un pueblo. Para evitar que un muerto se convirtiera en un vampiro, los celtas enterraban el cuerpo cabeza abajo, o colocaban hoces o guadañas cerca de la tumba, para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo para apaciguarle y que no se levantara del ataúd.
Con igual propósito los tracios y búlgaros acostumbraban a amputar las extremidades, cortar los talones y tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo. Otras formas de eliminarlos eran, repetir el funeral, agua hirviendo sobre la tumba, encerrar el vampiro en una botella y quemarla, un exorcismo, etc. Para algunos en el folclore el personaje bíblico Caín fue el primer vampiro debido a la maldición que recibió al momento de matar a su hermano Abel. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. En una provincia de México, hay datos documentados de un niño vampiro, que curaba a la gente de una mordida y chupándoles la sangre. A su muerte, fue conservado en una urna de cristal y su cadáver se conserva incorrupto en la iglesia del pueblo. En la mitología griega era muy común que personas pelirrojas, después de la muerte se convirtieran en vampiros. También quien había muerto joven o no de muerte natural, podría volverse vampiro. En la antigua Roma se temía la aparición de un vampiro volador llamado Strix, que sembraba el terror entre los campesinos. La palabra vampiro comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII y fue incluida por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española en 1843. En Rumanía tenía más posibilidades de ser vampiro el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado. Entre los eslavos también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en Sábado Santo. En Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de espino, semillas de mostaza o arena sobre el techo, el ajo, el azufre o los objetos sagrados pueden dañar al vampiro. También se solía meter un diente de ajo en la boca, y a veces en los 9 orificios corporales de los muertos. En Alemania se ponía un limón en la boca del sospechoso. En China se dice que si un vampiro ve un saco de arroz se ve obligado a contar los granos. En algunas versiones solo se los puede matar clavándoles una estaca en el corazón. Si también puedes matar a un vampiro, cortándole la cabeza o quemar el cuerpo. La manera de ahuyentar a un vampiro es con un perro completamente negro y que en su cabeza sobre los ojos tenga pintado 2 ojos de ángel de color blanco. Ciertas tradiciones dicen que no pueden entrar a una casa sin ser invitados. En la historia y la mitología existe aproximadamente más de 100 tipos de vampiros. Vlad Tepes, Elizabeth Bathory, Gilles de Rais, Henry Fitzroy, entre otros personajes reales, se pensaba que eran vampiros. Siguiendo con el tema de los vampiros, un personaje célebre en la cultura del miedo es Drácula. Como anteriormente mencionamos, Drácula fue creado por el escritor irlandés Bram Stoker, en el año 1897, basado en el sanguinario príncipe, Vlad Drácula de Valaquia. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Bamberry, y que este fue quien le habló de Vlad Drácula. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha logrado llegar al teatro, el cine y la televisión. Vlad Drácula o Vlad III es también llamado Vlad el Empalador. Drácula significa hijo del dragón. Dacre Stoker, el bisnieto de Bram Stoker, creó una secuela oficial llamada Drácula, el no muerto, Drácula, de Undea. El conde Drácula es el personaje de ficción con la segunda mayor cantidad de apariciones en el cine y la televisión, siendo el primero Sherlock Holmes. El conde Drácula requiere para sustentarse de la sangre fresca de sus víctimas, la que tiene el efecto de rejuvenecerlo. La única manera definitiva para matarlo es decapitándolo seguido por atravesar el corazón con una estaca de madera. Tiene una gran capacidad de poderes hipnóticos y telepáticos, también es capaz de tener dominio sobre animales nocturnos. El conde Drácula ha sido interpretado por más actores en más películas y adaptaciones de televisión que cualquier otro personaje de terror. En un primer momento el escritor había pensado en llamar al monstruo Conde Vampir. Oscar Wilde declaró alguna vez que Drácula era la novela más hermosa jamás escrita. En la conocida saga de videojuegos Castlevania, Drácula se muestra como un vampiro que ha existido desde el siglo XI, y al que cada vez que revive se le enfrentan miembros de la familia Belmont, u otros personajes. Condesa Elizabeth Bathory Nexet, también conocida como la Condesa Sangrienta, aparece como vampira en Drácula, el no muerto, la secuela oficial de Drácula, y en algunas de sus adaptaciones al cine, teatro y literatura.
El monstruo de Frankenstein, o la criatura Frankenstein, es un personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. El nombre del famoso monstruo de la novela de Mary Shelley no es Frankenstein, sino Adam, nombre que usaba la autora para referirse a él. Frankenstein es el apellido del estudiante de medicina que lo creó, Victor Frankenstein. La estatura del monstruo era de 8 pies, es decir, 2,44 metros. En la vida real, solamente 25 personas superaron esa medida. En este vacío del nombre, es comprensible que el nombre del creador de Frankenstein, pronto se utilizara igualmente para el nombre de su creación. Ese error se cometió ya durante la primera década después de que la novela se publicara, pero se empezó a utilizar el nombre después de que la historia se popularizara en los años 1930 con la famosa serie cinematográfica de los estudios Universal protagonizada por Boris Karloff. Sin embargo, los créditos de la película listan al personaje que Karloff interpretó en esta serie como el monstruo, y no Frankenstein. El origen de Frankenstein. En cierta ocasión, Mary Shelley y su esposo Percy Bysshe Shelley la pareja pasó un verano con el poeta Lord Byron. El clima del lugar donde estaban asentados era bastante malo, por lo que en ocasiones debían pasar varios días encerrados en casa. En uno de esos periodos de aislamiento, Lord Byron propuso que cada uno de ellos escribiera una historia de terror, como si fuera un concurso. Sin duda, la que más destacó fue Mary Shelley, con su novela Frankenstein o el moderno Prometeo, que en un principio tenía pensado ser un relato corto. Se basó en los experimentos del filósofo del siglo XVIII Erasmus Darwin, del cual se decía que había animado materia muerta, y de la posibilidad de devolverle la vida a un cadáver o a distintas partes del cuerpo. Frankenstein ha sido llevado a la pantalla grande desde 1931 y existen representaciones y adaptaciones que incluyen hasta la creación de una novia para el monstruo, creado por Victor en un lúgubre laboratorio. La novela se subtitula El moderno Prometeo. Prometeo se presenta como el escultor de la humanidad, un titán que creó al hombre a partir de la arcilla. La novela no es una simple reescritura del mito clásico, ya que, a diferencia del titán, el moderno Prometeo no es castigado por los dioses, sino por su propia creación. En cierta forma Frankenstein es una alegoría de la perversión que puede traer el desarrollo científico. Concebido y escrito durante las fases tempranas de la Revolución Industrial, una época de cambios dramáticos, detrás de los experimentos de Victor Frankenstein está la búsqueda del poder divino. La creación de la vida. El nombre de Frankenstein probablemente se refiere a un castillo cercano a Darmstadt, donde un notorio alquimista, llamado Johann Conrad Dippel, hizo algunos experimentos con cuerpos humanos. Mary Shelley habría conocido el castillo durante su viaje a Suiza. La elección de la Universidad de la ciudad bávara de Ingolstadt como escenario de los experimentos de Victor Frankenstein bien puede responder a la fama que tenía su departamento de medicina alrededor de 1800. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Espere, amo, antes de finalizar el video queremos preguntarle algo. ¿Cuál es su monstruo favorito? Me gustó, la entidad oscura, pero mi monstruo favorito es el hombre lobo. A mí me gustaron los gatos negros. A mí sin duda, el mío es el zombie. Bueno, me despido, yo soy Nauxolrat 5ZZ. Yo soy Charlie. Y yo soy Pinky. Comenten, cuál es su monstruo favorito, y si tienen algunas curiosidades de los monstruos ya dichos en estos videos, y otros monstruos que no hayamos mencionado. Nos vemos hasta el siguiente video. Esto es Halloween, gritos mil en la oscuridad. Esto es ¡Feliz Halloween!